con microorganismos, con bacterias, con virus. Entonces, hay procedimientos en los que no debe existir estos microorganismos, sobre todo para que no haya infecciones. Entonces, los métodos que utilizamos para lograr que no haya microorganismos, sobre todo bacterias, es la esterilización, la desinfección y la antisepsia, ¿no? Y las bacterias se presentan bajo dos formas, la forma vegetativa y la forma de esporo. La forma vegetativa es la forma que vamos a avanzar ahorita en la estructura de la célula bacteriana. Y la de esporo es la forma que adquieren algunas bacterias cuando no están felices, cuando no están contentas, entonces se esporulan. Eso lo vamos a avanzar ahora, ¿ya? A ver, ¿cuántos hay ya en sala? Doctora, ya hay 77 personas. Ya te estoy admitiendo a todos. Hay Ya. 81. Bueno, entonces hoy día, chicos, vamos a avanzar la unidad número 1. La anterior semana habíamos dado la clase inaugural donde habíamos explicado cómo iba a ser la metodología de avance en las clases teóricas, las clases prácticas. Habíamos hablado de la bibliografía, de la evaluación, o sea, hemos hablado de las condiciones en las cuales vamos a avanzar la asignatura en este año, ¿ya? Entonces ahora ya empezamos con el avance mismo de la asignatura de bacteriología y virología médica. Hoy día vamos a empezar con la unidad número 1, que es la estructura de la célula procariota. ¿Se puede grabar la clase? Sí, doctora, ¿puede grabarle a alguno de los alumnos? O sea, yo que sepa, no sé, porque yo no grabo clases, pero uno de los alumnos puede grabar y nos lo puede pasar si es que se puede. Doctora, ¿Puede? yo la estoy grabando, doctora. Ah, ya. Bueno, y para que después se los pase allá en el grupo a sus compañeros, ¿ya? Listo, doctora, no se preocupe. Bueno, entonces, esta es la clase número 1 que se va a tratar de los principios de microbiología, que es la estructura de la célula procariota. ¿Cuáles son los objetivos de la clase? En primer lugar, que se diferencie una célula procariota de una eucariota. O sea, al salir de esta clase, ustedes deben haber adquirido las siguientes competencias. Deben saber diferenciar lo que es una célula procariota de una célula eucariota. Procariotas son las bacterias y eucariotas son células ¿cómo se puede decir? La procariota es más simple. En cambio, la eucariota es célula más compleja, como son los parásitos y son los hongos. Deben saber identificar cuáles son los componentes obligados y facultativos de una célula procariota, que es la bacteria. Y deben saber describir la composición y funciones de cada uno de esos componentes que tiene una célula procariota. O sea, la vamos a presentar a la bacteria o célula procariota en todos sus componentes y vamos a decir para qué sirve cada uno de sus componentes. Entonces, empezamos. ¿Qué son los microorganismos? ¿De dónde vienen? ¿Ustedes piensan que recién se han descubierto los microorganismos? No. Los microorganismos, como ser bacterias, virus, parásitos, hongos, siempre han existido desde el inicio de la vida misma, solo que no se los conocían. ¿Y qué es lo que nos hace suponer que siempre han existido? Porque se ha encontrado ADN de micobacterias en los indígenas americanas, ¿no? Se ha encontrado en los restos fósiles de la edad de piedra lesiones vertebrales degenerativas compatibles con una tuberculosis ósea que es producida por una micobacteria. Ya la Biblia nos habla de enfermedades infecciosas producidas por bacterias como es la lepra. Entonces, todo esto nos hace suponer que las bacterias siempre han existido, los virus siempre han existido,
la gente se enfermaba, la gente se moría y no sabíamos por qué, porque no los conocíamos. Entonces, recién fue que en el año 1847 Anton van Leeuwenhoek descubre el microscopio óptico y a través del microscopio óptico, que se llamaba lupa, podemos ver las bacterias, ¿no? Podemos ver las bacterias y entonces recién empieza a nacer la microbiología con los padres de la microbiología ya en el siglo XIX, como Louis Pasteur, que ustedes han debido conocer, o Roberto Koch, la microbiología, y estudian a los microorganismos en todo su nivel, ¿no? Empiezan a descubrir a grandes microorganismos como grandes enfermedades por los cuales la gente enfermaba y se moría, ¿no? Aquí tenemos que se empieza a estudiar la evolución de las bacterias hasta lo que hoy en día conocemos, que la microbiología es una gran ciencia de la biología que estudia a los microorganismos pequeños, que son bacterias, virus, parásitos y hongos. En esta asignatura nosotros vamos a describir a las bacterias en la primera parte del año y a los virus en la segunda parte del año. Las bacterias las vamos a llamar células procariotas y a los virus vamos a llamar, a los hongos y a los parásitos vamos a llamar células eucariotas, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a estudiar de los microorganismos, especialmente de las bacterias en esta clase? Su forma y estructura, cómo se reproduce, cómo es su función. Doctora, ¿Sí? no está cambiando de diapositiva. No se mueve. ¿No he cambiado nada? No se mueve, sigue en unidad 1. No, doctora, nada. Sí, en el ¿Por qué título. no me dicen pues que ya ha avanzado un montón? Y no sé yo cómo podrá avanzar esto. A ver, así se ve, doctora. Ahora sí, doctora. Ahora sí. Pero es que he dejado de poner en presentación. Doctora, puede poner presentación y ahorita le va a salir grande, a ver. El otro, ahí está. A ver. ¿Ahora? No sale, doctora, en presentación. No uso pues yo Google Meet, yo uso el Zoom, pero ya. Pero ya se ve, doctora, ya se ve. Pero se ve porque no estoy en presentación, pues, porque estoy así solo en PowerPoint, sin presentar. Pero las letras son grandes, son legibles, doctora. Bueno, lo seguiremos así para no seguir perdiendo el tiempo. Bueno, como les decía, los microorganismos, ¿de dónde vienen? Ya se vio que en la historia de la humanidad habían enfermedades, habían gente que se moría y no sabían por qué, hasta que se descubre el microscopio óptico. Y con el microscopio óptico se da lugar al estudio y al nacimiento de la microbiología, ¿no? Donde grandes investigadores como Roberto Koch, Christian Gram, Louis Pasteur empiezan a estudiar a los microorganismos y nace la microbiología, que es el estudio de las bacterias, virus, parásitos y hongos, donde las células procariotas son las bacterias y las células eucariotas son más complejas, son los parásitos y los hongos. Entonces, aquí tenemos que en esta clase y en las dos posteriores a esta clase vamos a estudiar la forma, son generalidades de las bacterias, donde vamos a estudiar su forma y estructura, cómo se reproducen, la fisiología y su metabolismo, su identificación, cómo se distribuyen en la naturaleza, cómo se relacionan con otros seres vivos, qué efectos benéficos. Hemos dicho en la anterior clase que las bacterias no solamente son perjudiciales, es decir, que producen enfermedades. También tenemos bacterias en nuestro organismo que son beneficiosas y son parte de nuestra microbiota, ¿no? ¿Qué alteraciones físicas y químicas ejercen en el medio para que se produzcan estas bacterias, ¿ya? Entonces, eso vamos a hablar durante 4 clases, que es las generalidades de la bacteriología. Aquí en esta foto
estamos viendo la diferencia entre una célula procariota y esta de la derecha es una célula eucariota. A simple vista podemos ver que son del mismo tamaño, pero yo lo he hecho así al mismo tamaño porque en la realidad la célula eucariota es 1000 veces más grande que una célula procariota. Los parásitos, los hongos son mucho más grandes que una bacteria. Yo lo he hecho así, del mismo tamaño, para que ustedes logren ver cómo es la estructura de una bacteria. Fíjense, una bacteria tiene pared celular, membrana citoplasmática, el citoplasma y el núcleo como elementos fundamentales que vamos a estudiar hoy. Y tiene también algunos elementos variables que algunas bacterias tienen, como los flagelos, tienen las fimbrias, tienen cápsula, tienen glicocálix, pero no tienen lo que tiene una célula eucariota. Una célula eucariota tiene mitocondrias, que son las organelas citoplasmáticas, tiene lisosomas, tiene aparato de Golgi, tiene retículo endoplásmico. Todas esas organelas citoplasmáticas no tiene una bacteria, una célula procariota. Una diferencia fundamental, además, es que una célula eucariota tiene un núcleo bien definido debido a que tiene una membrana nuclear. En cambio, una célula procariota no tiene membrana nuclear. Por lo tanto, el núcleo es un filamento, como vemos acá, como un ovillo, de ADN cromosómico que se esparce en el citoplasma y adquiere la forma del citoplasma, ¿ya? Aquí el núcleo es bien definido. Otra diferencia, además del tamaño de las organelas citoplasmáticas de la pared nuclear, es la división. Las células procariotas se dividen o multiplican por fisión binaria, que vamos a ver la próxima clase, donde una célula madre se divide en dos células hijas exactamente iguales. Y de ahí esas dos células hijas en otras exactamente iguales. A ese proceso se llama fisión, porque esta célula madre se fisiona, se divide en binaria en dos células hijas, fisión binaria. En cambio, la célula eucariota es por mitosis. Otra diferenciación sería entre una célula eucariota y una célula procariota sería la pared celular de la célula. La pared celular de la célula procariota está constituida por péptidoglicano como principal componente. En cambio, en la célula eucariota no tiene péptidoglicano, sino tiene quitina y celulosa. Y otra diferencia importante son los ribosomas. Los ribosomas en una célula procariota, estos que dicen 70, son los ribosomas, están presentes en el citoplasma. En cambio, en la célula eucariota están en el retículo endoplásmico, los ribosomas. ¿Ya? Entonces, en este cuadrito de acá, ustedes tienen las principales diferencias que acabo de decir entre una célula procariota y una célula eucariota, ¿ya? El núcleo no posee membrana nuclear, no contiene organelas citoplasmáticas, la pared celular tiene péptidoglicano, los ribosomas están en el citoplasma, se dividen por fisión binaria y son mucho más pequeñas que una célula eucariota. Por lo tanto, ahora en adelante solamente nos vamos a dedicar a estudiar a las células procariotas. En parasitología y micología verán las células eucariotas. Entonces, al empezar a estudiar a una célula procariota, hemos dicho de que vamos a describir los elementos importantes de una célula procariota, que se dividen en dos partes. Los elementos obligados, que quiere decir que sí o sí
ustedes deben asistir a clases prácticas, ¿no es cierto? Si no, se aplazan. Lo mismo en una célula procariota, sí o sí, estos componentes tienen que tener una bacteria, porque si no, se mueren. ¿Ya? ¿Cuáles son? La pared celular, la membrana citoplasmática, el citoplasma y el núcleo. ¿Ya? Esos son los elementos obligados. No puede existir una bacteria sin pared celular, sin membrana citoplasmática, sin citoplasma y sin núcleo. Y los elementos facultativos o variables, también podemos decir, son aquellos que pueden tener algunas bacterias y otras no, y que no son imprescindibles para que una bacteria viva. ¿Cuáles son? La cápsula, que es la parte más externa, el glicocálix, los flagelos, que vemos acá estas estructuras, las fimbrias, que acá no las vemos, y los esporos. Entonces, de ahora en adelante vamos a pasar a describir cada una de estas partes, empezando por la pared celular de la bacteria. En todas las bacterias, la parte externa está constituida por pared celular o membrana celular. Esta pared celular, como dijimos anteriormente, está constituida por péptidoglicano, en su mayoría. Las gram positivas tienen mayor cantidad de péptidoglicano que las gram negativas, ¿ya? Otro componente pequeño en las gram positivas es la mureína o ácidos teitoicos, ¿ya? ¿Qué funciones tiene la pared celular? Le da forma y le da rigidez a la bacteria. Evita que las presiones osmóticas del medio extracelular en el que se encuentre la bacteria puedan evitar destruirla. O sea, protege a la bacteria. ¿Ya? Evita que la bacteria se lise. Esta es la composición de la pared celular de las bacterias. Aquí tenemos esta parte café, es el péptidoglicano. Las bacterias gram positivas en su pared celular tiene 80 a 90% en su composición de péptidoglicano, ¿no? Y un 10 a 20% de ácidos teitoicos. En cambio, las gram negativas que están a la izquierda tienen un 30-35% de péptidoglicano, o sea, bien delgadita la capa, y tiene un 30-35% de otra capa de lipoproteínas y lipopolisacáridos. Entonces, haciéndolo más esquemático, cómo es la composición de la célula procariota, vemos que las gram positivas tienen 80-90% de péptidoglicano y las gram negativas tienen 30-35% y tienen lipoproteínas y lipopolisacáridos en igual proporción. Esto hace que las bacterias se tiñan de diferente color con la tinción de Gram. Ustedes en la primera hoja, creo que es de su guía, tienen la clasificación de las bacterias por la tinción de Gram, donde la mitad de las bacterias están de color azul violeta y la otra mitad de color rojo fucsia. Entonces, las bacterias gram positivas, debido a que tienen mayor cantidad de péptidoglicano, entonces se tiñen de color violeta. ¿Por qué? Porque tienen afinidad por el primer reactivo, que es el cristal violeta, que eso no se preocupen en entender ahorita, que lo vamos a ver en tinción de Gram más adelante. Lo único que yo quiero ahora es que entiendan que la composición de la pared celular, la diferencia de la pared celular de las bacterias hace que podamos clasificarlas en gram positivas y en gram negativas. Las gram negativas se tiñen de color rojo porque son decoloradas fácilmente por el alcohol acetona y se tiñen
con un recolorante rojo que es la safranina. Aquí tenemos cómo vamos a ver a las bacterias cuando tiñamos con la tinción de Gram. Las gram negativas de color rojo sean cocos son los redonditos que vemos arriba, y las gram negativas bacilos, que son así alargaditos en la parte de acá abajo. Y las gram positivas cocos, vamos a ver arriba, ya sea en racimos y en cadenas, los cocos gram positivos de color azul violeta, y los bacilos gram positivos vamos a ver de color también violeta, pero son alargaditos. ¿Para qué otra función tiene la pared celular de las bacterias? Aquí tenemos a un paciente que está enfermo en un hospital, posiblemente, digamos, tiene una neumonía. Al tener una neumonía, entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Qué hace el médico para curar a este paciente? Hace un tratamiento con antibiótico. El antibiótico es un medicamento que va a ir a destruir a la bacteria que está produciendo la infección, ¿ya? Entonces, ¿cómo la destruye a la bacteria? Actuando por diferentes partes que son imprescindibles para una bacteria, como hay antibióticos que actúan sobre la pared celular, como ser los beta-lactámicos. Esto también lo vamos a estudiar cuando veamos, creo que es en el tema 6 o 7, antibióticos, ¿ya? Hay otros antibióticos que inhiben la pared, otros actúan en la síntesis de proteínas, otros en la membrana citoplasmática, otros actúan o sea, al actuar sobre estas partes importantes de la bacteria, como ser la pared celular, no la destruye la pared celular, por lo tanto no va a haber bacterias, se va a lisar la bacteria y el paciente se puede curar. Ese es el primer componente obligado de la bacteria. Ahora vamos a ver el segundo componente obligado de la bacteria, que es la membrana citoplasmática. Si ustedes se fijan acá, a ver, voy a ver si tengo otra foto. Acá. En esta foto, la pared celular es... Tengo otra mejor. A ver si tengo por acá. No tengo. Acá. Esta es la pared celular. ¿Se ve? Se ve muy chico, ¿no? ¿Se ve esta bacteria? Sí, se ve, doctora. Sí, doctora. Fíjense cuál es la pared celular. A ver, la voy a copiar acá. La voy a colocar. Ya, esta es una bacteria, ¿no? Aquí se ve mucho mejor las partes de una bacteria. Entonces, ustedes fíjense, la pared celular de la bacteria es esta que está acá, pared celular, esta que está con celeste. Es una pared celular gruesa que protege a la bacteria. ¿Cuál es la membrana citoplasmática? Esta que está aquí adentro y que tiene unas invaginaciones que ingresan hacia el citoplasma. Estas invaginaciones hacia el citoplasma se llaman mesosomas y son parte de la membrana citoplasmática, ¿ya? Fíjense que entre la membrana citoplasmática, que es este celeste clarito, y la pared celular, que es este celeste fuerte, hay un verde oscuro. Este verde oscuro
es un espacio virtual entre la pared celular y la membrana citoplasmática que se llama espacio periplásmico. O sea, no está pegada la pared celular a la membrana citoplasmática. Hay un espacio entre ambas que se llama espacio periplásmico, ¿ya? Y entonces esta membrana citoplasmática es la que vamos a estudiar ahora. ¿Cuáles son las funciones de la membrana citoplasmática? Está constituida por una doble capa de fosfolípidos y proteínas. Además, poseen enzimas que están involucradas en la síntesis de la pared celular, ¿no? Existen enzimas que sintetizan, que ayudan a la síntesis de la pared celular de las bacterias. Participan en el movimiento de las bacterias porque de ahí salen los flagelos, ¿ya? Y también es una estructura sobre la que actúan otro tipo de antibióticos para destruirla y evitar que la bacteria viva, ¿ya? Entonces, aquí tenemos a los mesosomas, que hemos dicho que son invaginaciones de la membrana citoplasmática que entran dentro del citoplasma. ¿Está claro, chicos? Sí, doctora. ¿Ya? Luego tenemos al tercer componente obligado de las bacterias, que es el núcleo. Entonces, ya hemos dicho que las bacterias no poseen membrana nuclear. Por lo tanto, ¿qué es el núcleo? El núcleo es un filamento, como vemos acá, de ADN cromosómico, que está constituido por bases púricas, que son la adenina, guanina, citosina, timina, las pirimidínicas, que esa es la composición. Esta es una membrana de ADN cromosómico que está bien ovillado dentro del citoplasma, que es el núcleo. Está bien hecho un ovillo dentro del citoplasma para que pueda caber dentro del citoplasma. Actúa una enzima que se llama topoisomerasa. Entonces, el núcleo es el ADN bacteriano. Es importante porque es el que regula la genética de las bacterias. Cuando avancemos la genética bacteriana, vamos a ver el núcleo de las bacterias y estas bases púricas y pirimidínicas. Pero además existe fuera del núcleo unos elementos que tampoco poseen membrana nuclear, que es un material genético que está fuera del núcleo, que se llaman plásmidos. Este material es un material extra cromosómico que está fuera del núcleo y que es el responsable de la resistencia de las bacterias a los antibióticos, ¿ya? Entonces, material cromosómico es el núcleo, que está con ADN, y fuera del núcleo están los plásmidos, que están, por eso se dice material extra cromosómico. Y por último tenemos al cuarto componente obligado de las bacterias, que es el citoplasma, que vendríamos acá a esta célula bacteriana. El citoplasma es todo esto que tenemos aquí, donde está el núcleo y que está dentro de la membrana citoplasmática. Este citoplasma es líquido, o sea, está constituido en su mayor parte por líquido, agua, en un 80% electrolitos, pero además aquí están los ribosomas. Estos rojitos son los ribosomas, están nadando dentro del citoplasma y son los responsables de la síntesis de proteínas para la bacteria. Y acá también tenemos estos amarillitos que son las granulaciones donde se acumula
el material de reserva de la bacteria. Entonces, ese es el citoplasma. El citoplasma es, aquí, como dije anteriormente, están los ribosomas que son encargadas de la síntesis de proteínas y además la información necesaria para esa síntesis se encuentra en el ARN mensajero, ¿no? Y esos puntitos amarillos eran las inclusiones citoplasmáticas, que son gránulos de material de reserva de la bacteria constituidos por material orgánico e inorgánico, que es de donde va a sacar la bacteria cuando ya esté madura y no pueda sintetizar sus componentes. Como ese es material de reserva, esa va a ser la fuente de energía, ¿no?, de la bacteria. Entonces, habríamos visto todos los elementos obligados de una célula bacteriana o procariota. Entonces, para hacer un leve repaso de lo que ya hemos visto de esta primera parte, donde hemos visto los elementos obligados, que son 4, ¿no? Vamos a hacer un leve repaso. ¿Cuál es la diferencia entre una célula procariota y eucariota? Generalmente eso yo les pregunto a ustedes, pero si ahorita yo abro el micrófono, se me va a hacer una chacota. Entonces, para que les quede claro lo que hemos avanzado en este tema, ¿ya? Las diferencias entre una célula procariota y eucariota, las más importantes. La eucariota tiene organelas citoplasmáticas, que son las mitocondrias, lisosomas, retículo endoplásmico de Golgi, que no tiene la célula procariota. Segundo, la célula eucariota es más grande que una célula procariota. Tercero, no tienen membrana nuclear la célula procariota, lo cual hace que el ADN sea un filamento de ADN cromosómico que nada en el citoplasma. En cambio, la célula eucariota tiene una membrana nuclear bien definida. Luego tenemos la división. La célula eucariota es por mitosis, la procariota es por fisión binaria. Otra diferencia es la composición de la pared celular. La célula procariota, su composición es en su mayoría péptidoglicano. En cambio, en la célula eucariota es quitina y celulosa, ¿no? Esas son las principales diferencias entre una célula procariota y eucariota, haciendo un repaso. Identifica los componentes obligados y los facultativos de una célula procariota, es lo que acabamos de avanzar. Los componentes obligados son el núcleo, pared celular, membrana citoplasmática y citoplasma. Y los facultativos o variables, que algunas bacterias tienen y otras no, que no son indispensables para su vida, son los flagelos, las fimbrias, el glicocálix, los esporos y la cápsula. Describe la composición y funciones de cada uno de los componentes obligados, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de los componentes obligados? La función de la pared celular es que le da protección a la bacteria para evitar su lisis o destrucción, que está en la parte externa. Segundo, que al tener diferente composición en cantidades de péptidoglicano, permite diferenciar a las bacterias en gram positivas, que tienen mayor cantidad de péptidoglicano, y gram negativas, menor cantidad de péptidoglicano. Tercero, que es el sitio de acción, la pared celular es el sitio de acción de antibióticos tales como los beta-lactámicos, que evitan que se forme esa pared celular y por lo tanto la bacteria se lisa, ¿ya? Luego tenemos cuáles son los componentes cuáles son las funciones de la membrana citoplasmática. Las funciones de la membrana citoplasmática es que ahí hay enzimas que van a dar lugar a la formación de la pared celular y también de los flagelos. ¿Qué son los mesosomas? Son invaginaciones de la membrana citoplasmática dentro del citoplasma.
¿Dónde se encuentra situado el espacio periplásmico? El espacio periplásmico se encuentra situado entre la pared celular y la membrana citoplasmática, ¿no? Y aquí, ¿qué es la microbiología? Es la ciencia que estudia a los microorganismos, bacterias, virus, parásitos y hongos. Entonces, esta estaría por demás, ¿no? ¿Cuáles son las principales diferencias entre una célula procariota y eucariota? Ya lo vimos. ¿Cuáles son los elementos obligados? De acuerdo a la división de Gram, cómo se dividen las bacterias en gram positivas y gram negativas, de acuerdo a la cantidad de péptidoglicano que tengan. La composición de la pared celular de las gram positivas es 80-90% de péptidoglicano y 20% de ácidos teitoicos. Y en las gram negativas son 30-35% de péptidoglicano y en igual proporción de lipoproteínas y lipopolisacáridos. ¿Han entendido, chicos, hasta ahí esta primera parte donde hemos descrito las partes obligadas de una bacteria que siempre deben tener para que no se destruya y las funciones que deben tener? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces ahora vamos a pasar a describir a los elementos facultativos de una célula bacteriana, es decir, variables. Hay algunas bacterias que tienen cápsula, otras que tienen lipocáliz, otras que tienen flagelos, otras fimbrias, otros esporulan, pero no es necesario que lo tengan. Pueden vivir sin tenerlo, ¿ya? Entonces, los flagelos, ¿qué son? Los flagelos son estas estructuras que vemos acá. Estas estructuras son como apéndices filiformes compuestos de proteína que le dan movimiento. Su principal función es el movimiento. Las bacterias que tienen flagelos pueden moverse y las bacterias que no tienen flagelos no se mueven, ¿ya? Miden entre 12 a 30 nanómetros de diámetro. ¿Cómo se clasifican esos flagelos? De acuerdo al número y a la posición que tengan dentro de la bacteria. Hay bacterias que tienen un solo flagelo, como vemos acá en la figura, se llaman monotricas. Anfitricas, los que tienen flagelos en ambos extremos. Lofotricas en un solo extremo y peritricas son aquellas que tienen flagelos en todo alrededor de la bacteria. Entonces, bien importante, función de los flagelos es dar movimiento a la bacteria. Segundo elemento variable, la cápsula. Si ustedes vemos, la cápsula se encuentra por fuera de la pared celular de las bacterias. La cápsula es este elemento claro que vemos que está rodeando a la bacteria. Es como una coraza que protege a la bacteria. Está compuesta por polisacáridos y polipéptidos. Las bacterias que tienen cápsula están más protegidas, es como una coraza, están más protegidas de los antibióticos, están más protegidas de los macrófagos que quieren fagocitar a las bacterias. Por lo tanto, cuando ustedes escuchen hablar bacteria que tiene cápsula, quiere decir que es una bacteria más mala, más virulenta, que más trabajo va a dar para eliminar a esa bacteria. Esa es la cápsula. Las fimbrias son estos pelitos llamados también pilis que ustedes ven acá, estos más pequeñitos, son rígidos, duros, compuestos de proteínas, ¿no? Que le dan la función de adherencia a la bacteria. Y no solamente tienen función de adherencia, sino también tienen una función sexual. ¿Qué quiere decir? Que al colocarse esta bacteria en contacto con otra bacteria similar, a través de esas fimbrias o pilis van a intercambiar material genético. Entonces son dos funciones, adherencia
y función sexual. Glicocálix. El glicocálix son estructuras, como vemos acá, que son como unos tallos, unas ramas que salen de la pared celular de las bacterias. Es un entramado de fibrillas compuestas de polisacáridos que están por fuera de la bacteria y que facilitan la adherencia de la bacteria a una célula a la cual va a infectar. Por ejemplo, un ejemplo de bacteria que tiene glicocálix es el Streptococcus mutans. ¿Ya? El Streptococcus mutans es una bacteria que al tener glicocálix se adhiere fuertemente al esmalte de los dientes de los pacientes y va a producir la caries dental. Entonces, productora de la caries dental es una bacteria llamada Streptococcus mutans gracias al glicocálix que tienen. Y por último tenemos el elemento facultativo llamado esporo. No todas las bacterias tienen esporos, ¿ya? Ustedes han escuchado hablar ahora en la parte práctica de los esporos y la forma vegetativa de las bacterias. Cuando la bacteria se encuentra bajo esta forma, con todos sus componentes, pared celular, membrana citoplasmática, citoplasma, núcleo, recibe el nombre de forma vegetativa, ¿ya? Pero cuando se encuentra bajo esa forma vegetativa la bacteria, cuando está feliz, cuando está en condiciones favorables de vida. ¿Y cuáles son esas condiciones favorables? Cuando tiene un pH adecuado de 7 a 7,2 a 7,4, cuando tiene humedad, cuando tiene nutrientes, cuando tiene temperatura de 37 grados, ¿no? Eso es condiciones favorables de vida para la bacteria. Cuando la bacteria no tiene condiciones favorables de vida, se convierte en esporo. El esporo no tiene pared celular, membrana citoplasmática, citoplasma, núcleo, no tiene, solo tiene dos partes. Una parte externa llamada córtex y una parte interna llamada core, ¿ya? Está compuesto de proteínas, lípidos, polisacáridos, o sea, todas las partes que tiene una bacteria. Es una bacteria, pero se considera la forma de resistencia de la bacteria. Es decir, cuando la bacteria no está feliz ya, está en condiciones adversas, ha perdido las condiciones favorables de vida, se convierte en esporo. No se muere, se convierte en esporo, que es la forma de resistencia de la bacteria, que es resistente al calor, resistente a la desecación, resistente a los agentes químicos, o sea, es la forma de resistencia que la bacteria resiste estando viva, ¿ya? Porque el esporo mantiene la virulencia de la forma vegetativa de la bacteria de la cual deriva. Para que me entiendan mejor, ¿ustedes conocen, alguna vez han escuchado hablar del tétanos? El tétanos es una enfermedad muy conocida que afecta al sistema nervioso, donde la persona va a presentar convulsiones y afecciones al sistema nervioso central. Entonces, la bacteria que produce el tétano se llama Clostridium tetani, ¿ya? Esa bacteria, Clostridium tetani, bajo la forma vegetativa, la tenemos en el intestino. Todos, animales, hombres, mujeres, tenemos Clostridium tetani en forma vegetativa como microbiota intestinal, ¿ya? No nos causa daño en el intestino, es nuestra microbiota. Está en condiciones favorables de vida en el intestino.
¿Por qué? Porque tiene pH, temperatura, humedad, tiene todas las condiciones favorables para vivir. Pero cuando esta persona defeca al aire libre, entonces, o los animales defecan, en esa materia fecal se va a eliminar esta forma vegetativa del Clostridium tetani. Pero ya en la tierra, en el medio ambiente, las condiciones ambientales son adversas, es decir, no hay un pH adecuado, no hay temperatura, no hay nutrientes, y entonces esa bacteria se convierte en esporo. Que no se muere la bacteria, sino se esporula. A este fenómeno de transformación de la forma vegetativa a la forma de esporo se llama esporulación. ¿Cuándo se produce esto? Cuando las condiciones ambientales son adversas, ¿ya? Pero este fenómeno no es irreversible, es reversible. Cuando la bacteria nuevamente, el esporo nuevamente, la bacteria bajo la forma de esporo, encuentra nuevamente las condiciones favorables de vida, se convierte nuevamente en una forma vegetativa, ¿ya? En la forma vegetativa. Cuando, por ejemplo, cuando nosotros nos hacemos, seguimos con el ejemplo del Clostridium tetani. Por ejemplo, cuando una persona se hace una herida con un instrumento, con un clavo, por ejemplo, al andar descalzo en la tierra, que está contaminada con esporos de Clostridium tetani. Al hacerse una herida, va a haber una puerta de entrada. Entonces, en esa puerta de entrada van a ingresar los esporos que están en la tierra con la bacteria viva hacia el interior del organismo humano y van a ir hacia el sistema nervioso y se va a convertir en forma vegetativa. Y entonces ahí hay el riesgo de que se produzca el tétanos. A este proceso, que es la transformación del esporo a la forma vegetativa, cuando las condiciones nuevamente son favorables, se llama germinación. Es por eso que cuando nos hacemos una herida con un instrumento que puede estar contaminado con tierra, puede ser un clavo, un material cortopunzante, que puede tener esporos de Clostridium tetani, pueden ingresar a través de la herida, el médico nos dice, váyase a poner una vacuna antitetánica para evitar el tétanos. ¿Se ha entendido, chicos? Disculpe, doctora, cuando pasaba de la forma vegetativa a la forma esporulada, ¿era esporulización? Esporulación. Esporulación, así como dice acá. Esporulación. Y de la forma de esporo a la forma vegetativa, germinación. ¿Están viendo mis diapositivas? Sí, doctora. Ya, ¿se entendió, chicos? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en esta clase? Hemos conocido la bacteria en su más mínima expresión. Ustedes en el microscopio no van a ver los esporos, no van a ver los flagelos, no van a ver el núcleo, no, porque eso se ve solamente con un microscopio de alta resolución como un microscopio electrónico. Para repasar esta segunda parte, ¿cuáles son los elementos facultativos de una bacteria? Fimbrias, glicocálix, esporos, cápsula, flagelos. La cápsula, ¿por qué está constituida? Por polipéptidos y polisacáridos. ¿Cuáles son las funciones de la cápsula? Dar protección y virulencia a una bacteria. Protegerla de los antibióticos de los macrófagos. Es un elemento de identificación morfológica de las bacterias. ¿Qué es el glicocálix? Son estructuras que salen por fuera de la bacteria compuestas de azúcares o carbohidratos como que tienen por función dar adherencia a la bacteria.
Un ejemplo de una bacteria que tiene glicocálix es el Streptococcus mutans, que produce la caries dental. Los flagelos. ¿Cuál es la principal función de los flagelos? Movimiento. Movimiento, ¿ya? Movimiento. Las bacterias con ese movimiento que es debido a los flagelos. ¿Cuál es la principal función de las fimbrias? Las fimbrias es adherencia y también tienen función sexual, a través de la cual hay intercambio de material genético. Un ejemplo de bacterias que tienen fimbrias es la bacteria que produce la gonorrea, la Neisseria gonorrea. ¿Cuáles son las partes del esporo? Core y córtex. Esas son las partes del esporo. ¿Qué es la germinación? La germinación es el paso de la forma de esporo a la forma vegetativa. ¿Cuándo? Cuando son condiciones favorables de vida. ¿Qué es la esporulación? Es el paso de la forma vegetativa a la de esporo. ¿Cuándo? Cuando son condiciones adversas de vida, ¿no? Entonces, para acceder al cuestionario pueden acceder a este link. Creo que está, hay un no, este es un quiz, un cuestionario. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Hay alguna pregunta? Hemos presentado a la bacteria con todas sus formas. Buenas tardes, doctora. Yo tengo una pequeña consultita. Quería saber si glicocálix viene a ser lo mismo que glucocálix. Es lo o mismo. Son diferentes. Glucocálix o glucocálix es lo mismo. Al igual que Muchas glicemia, glucemia es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. Sirve para adherencia de las bacterias que lo tienen. ¿Alguna Gracias. otra pregunta, chicos? Bueno, doctora, no me quedó claro la función de la cápsula. ¿Era protección del antibiótico, creo que era? No, hijito. Cápsula es como una coraza que se pone la bacteria. Como las tortugas que tienen esa coraza, eso es una cápsula. Las bacterias que tienen cápsula, o sea, nosotros, a ver, para que me entiendas mejor, estamos hablando de las partes de una bacteria, ¿ya? Las partes de una bacteria. Aquí, para que me entiendas mejor. Como médicos, nosotros queremos curar a los pacientes, porque estos pacientes tienen bacterias en su interior, ¿ya? Cuando esta bacteria que está produciendo la enfermedad de este paciente tiene cápsula, lo que utilizamos para destruir a la bacteria no va a poder penetrar, porque esa bacteria está rodeada de ese material duro que es la cápsula. Al igual los macrófagos tampoco pueden comer, que son nuestros elementos de defensa, no pueden comérsela esa bacteria porque tiene cápsula. ¿Me entendés? La cápsula está alrededor de las bacterias. Entonces, si está alrededor de la bacteria, el antibiótico no puede llegar a penetrar para destruir a la bacteria. ¿Me dejo entender? Sí, doctora, gracias. Ya. Ahora, ¿otra pregunta? ¿Está claro, chicos? Sí, doctora. Bueno, esta es una bacteria vista al microscopio electrónico, que no tenemos, creo que hay uno en Bolivia, en La Paz, ¿no? Pero acá no tenemos un microscopio electrónico donde se pueden ver los flagelos, las fimbrias. Nosotros en el microscopio óptico que tenemos en el laboratorio, apenas las vamos a ver a las bacterias como coquitos o como bacilos de esta forma. Así vamos a ver a las bacterias, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Entonces, si no hay más preguntas, la próxima semana
en clase de teoría. Bueno, los del grupo C1 han hablado de esterilización y desinfección a la carrera, ¿no? Seguramente que al principio mucho se tardó el auxiliar en explicarles, pero repasando con esto de la forma vegetativa y la forma de esporo, lo van a entender mejor lo que es la desinfección y la esterilización. Esterilización destruye toda forma vegetativa y esporo de la bacteria. Entonces ya no hay lugar a que haya bacteria en un material estéril, ¿no? En cambio, la desinfección no destruye a las esporas. Quedan esporas, solamente destruye la forma vegetativa. Entonces hay el riesgo de que encuentre ese material condiciones favorables de vida y puedan reproducirse las bacterias, pasar del esporo a la forma vegetativa. Vuelvo a repetir, la forma de resistencia que cuesta destruir es el esporo, ¿ya? ¿Está claro, chicos? Sí. Sí, doctora. Bueno, la próxima clase vamos a hablar de morfología, división y crecimiento de las bacterias. ¿Algo más que quieran decir? Doctora, disculpe, buenas tardes. ¿Será que nos puede pasar la diapositiva, por favor? Hijita, tenemos, como dije yo, la primera clase, tenemos los videos de las clases en la plataforma. Ahorita todavía no están porque no he logrado actualizarlos, pero ustedes lo van a tener, los videos de las clases. ¿Para qué van a tener las diapositivas? Porque ustedes están viendo que mis diapositivas casi no tienen letras, más me la paso yo explicando. Entonces es mejor que tengan el video con la explicación de la clase, ¿no es cierto? Sí, doctora, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? A los que les falta guía, mañana a las 10 voy a estar ahí en la asociación dando las guías, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Buenas tardes, doctora. ¿Vamos avanzando la segunda unidad de la guía? Claro, porque ya se ha avanzado la primera unidad esta semana. Entonces, la segunda unidad es la próxima semana. Es una unidad por clase. Gracias. ¿Ya? Bueno, chicos. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Que le vaya bien. Muchas gracias, doctora. Doctora. Hasta luego. Doctora.